Las raíces del judaísmo rabínico no se encuentran en el fariseísmo. Pues bien, la propia Mishnah en el tratado Yadaim registra una disputa entre saduceos y fariseos. Y allí se hace mención de este maestro discípulo de Hillel, Yohanan ben Zakkai, el cual se pone del lado de los fariseos, pero no se identifica a él mismo como partícipe de este movimiento, lo cual nos confirma una vez más lo que estamos diciendo. El judaísmo rabínico no es fariseísmo, contrario a la opinión de historiadores modernos. Y me gustaría rápidamente hablar de todos estos grupos, brevemente de los fariseos. Los datos sobre los fariseos son tan escasos que, como ven en pantalla, es difícil de evaluar o hacer una reconstrucción histórica de quiénes eran, porque no sobrevivieron sus escritos. La Mishnah no es un escrito fariseo, el Talmud no es un escrito fariseo. Así que la razón por la que voy a mencionar rápidamente los fariseos es porque la vinculación, como ven en pantalla, que usualmente se les da al fariseísmo como sinónimo de rabinismo, es errónea. Es en realidad el producto de lecturas anacrónicas. Una lectura que ve simplemente, vamos a decir en el Nuevo Testamento, judío versus cristiano. Entonces, cuando el judío religioso de la modernidad, vamos a decir el judío rabínico de la modernidad, lee el Nuevo Testamento, ¿qué dice? Los cristianos de nuestros días son los discípulos de Jesús del Nuevo Testamento. ¿Quiénes son sus oponentes? Dicen, pues son los fariseos. Entonces nosotros, el judaísmo rabínico, somos los fariseos del Nuevo Testamento. Pero la evidencia, estimada audiencia, la evidencia de la literatura rabínica, de la propia Mishnah, finalizada a inicios del siglo III, la evidencia es que los sabios de la Mishnah criticaron fuertemente a los fariseos. Hay evidencia interna, no todos los sabios evidentemente, pero hay registro de sabios mishnaicos, sabios que promovieron el judaísmo rabínico, que criticaron el fariseísmo y los fariseos. Los sabios de la Mishnah, posteriores al año 70, a quienes se les llamó rabinos, se vieron a ellos mismos, muchos años después, como los sucesores de una larga línea de sabios que remonta sus inicios hasta el siglo III o IV, antes de la era común. Como les decía, recuerden, les mencioné el Pirkei Avot, documento judío rabínico. En su primer capítulo dice que sus fuentes, o sea, que sus maestros originales están conectados con Esdras y Nehemías. Sin embargo, como les estaba diciendo, los sabios mencionados en esta literatura mishnaica nunca, y repito, los sabios de la Mishnah nunca se refirieron a ellos mismos como parte de un movimiento llamado los fariseos, que literalmente significa los separatistas. De hecho, repito, criticaron a los fariseos. Les recuerdo uno de los sabios más antiguos, antes del primer siglo, antes de la era común, el sabio llamado Hillel, el cual es empleado como pilar para el judaísmo rabínico. Pues Hillel enseñó justamente en el libro Pirkei Avot, sección 2:5, dice al tifrosh minat tzibur. Al tifrosh minat tzibur significa no te separes de la comunidad. Si queremos parafrasearlo, no seas un parush, al tifrosh, no seas un parush, no seas un fariseo, no te separes de la comunidad. Así que evidentemente los que componen la Mishnah, las raíces del judaísmo rabínico no se encuentran en el fariseísmo. 120 sabios de la gran asamblea es una de las fuentes sobre las cuales se basa el judaísmo rabínico. Y se creen ellos descendientes de estos 120 sabios de la gran asamblea. La realidad histórica es que no existe tal cosa como la gran asamblea. Es un producto imaginario que solamente existe en la Mishnah y en el Talmud. No existe en Josefo, no existe en Filón de Alejandría, no existe en ningún documento judío antiguo, ni en la carta de Aristeas.
No existe tal cosa, una autoridad imaginaria, un grupo de sabios imaginario que se crea para darle validez a la enseñanza rabínica. Todo esto surge, toda esta construcción de autoridad imaginaria surge, claro, en una época donde ya todos los movimientos judíos fueron marginados, excepto este movimiento formado por ciertos intelectuales, eruditos, escribas, que llegó a ser el judaísmo rabínico. Por eso digo que en el primer siglo, a inicios del segundo, no se les hubiese ocurrido a ningún movimiento judío decir tal cosa como que nosotros somos los sabios que venimos de una cadena ininterrumpida desde los días de Moisés. Les decía el ejemplo de Hillel, uno de los sabios más antiguos en la Mishnah, el cual evidentemente se refleja él mismo como un no fariseo. Al tifrosh minat tzibur, no te apartes, no seas un separatista, no seas un fariseo, no te separes de la comunidad. Curiosamente, fíjense, según la Mishnah, según la literatura rabínica, uno de los discípulos más destacados de Hillel fue Yohanan ben Zakkai, que sobrevivió la destrucción del templo en el año 70. Pues bien, la propia Mishnah en el tratado Yadaim registra una disputa entre saduceos y fariseos. Y allí se hace mención de este maestro discípulo de Hillel, Yohanan ben Zakkai, el cual se pone del lado de los fariseos, pero no se identifica a él mismo como partícipe de este movimiento, lo cual nos confirma una vez más lo que estamos diciendo. El judaísmo rabínico no es fariseísmo, contrario a la opinión de historiadores modernos. Pues bien, tenemos a Hillel, que habló en contra de ser separatista. Tenemos a Yohanan ben Zakkai, que no se identificó al mismo como fariseo. Y tenemos además a un discípulo de Yohanan ben Zakkai llamado Yehoshua ben Hananiah, el cual en la Mishnah hace mención de la plaga de los fariseos, la plaga de los separatistas que trae la destrucción al mundo. Luego, en la Gemara, 200, 300 años después, se elaborará que existen 7 tipos de fariseos, etcétera, etcétera. Pero eso es una elaboración de muchos años después. No de la época de la Mishnah, no de la época en que vivió Yehoshua ben Hananiah, que criticó la plaga de los fariseos. Por supuesto, con esto no quiero decirle a nadie que los fariseos estaban en total oposición contra los sabios de la Mishnah. No, lo que quiero decir es que como eruditos que eran maestros de la Torah, discípulos de la Torah, tendrían cosas en común, evidentemente. Pero tras la destrucción del templo, el proto-rabinismo se impuso sobre el fariseísmo. ¿Para qué? Para asegurar su autoridad.